Hola, ¿cómo están? Agradezco a Dios nuevamente por estos tiempos que nos da de poder aprender de la palabra. De verdad que esto Dios lo pone. Necesitamos la palabra, necesita el mundo la guianza de la palabra de Dios. No todos la quieren, no todos la quieren recibir, pero qué bueno que tenemos estas cápsulas, estas enseñanzas desde el día martes hasta el día domingo, donde podemos recibir, donde podemos escuchar de la palabra. Estamos tan bombardeados por cosas del mundo, tantas noticias, programas, series del mundo, que es bueno que le dejemos más tiempo a la palabra, que le demos esa oportunidad también a la palabra de alimentarnos, de guiarnos y de enseñarnos. Entonces aprovechemos estas herramientas que Dios nos da. Hay enseñanzas a las 2 de la tarde, a las 8 de la noche, como les dije, desde el día martes, y también la reunión general que es los días domingo. Pero bueno, Dios me ha permitido compartir con ustedes un estudio de lo que es la primera carta de Pedro, la serie o pequeña serie, yo le llamé Una Esperanza Viva. Hoy vamos a ver el tema de revestidos de humildad. Y esto es algo que necesita el mundo, el caminar, el moverse, el vivir en esa humildad. Hoy lo que menos hay en el mundo es humildad. Hoy la situación en la que se vive en el mundo es de orgullo, soberbia, vanagloria. El obtener, el conseguir, el ser más. Entonces, esto ha traído muchas situaciones conflictivas dentro del mundo. Por eso es necesario el estudio de la palabra. Es necesario que nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Y principalmente los que son hijos de Dios. Necesita esa palabra, el que es hijo de Dios. Necesita la guianza de su Padre Celestial, en este caminar, donde Dios nos ha puesto para enseñar, para ser ejemplo de esa palabra. Entonces, hoy vamos a darle continuidad. Estamos estudiando ya el último capítulo de esta primera carta de Pedro, el capítulo 5, sin quitar el contexto por lo cual escribió esta carta el apóstol Pedro, que nos habla acerca de esas pruebas, de esas aflicciones, situaciones difíciles que vive el creyente, ¿sí? que es afligido por el mundo, que es perseguido por el mundo. Pedro sabía acerca de ese fuego de prueba, como ya lo vimos en el capítulo número 4, que se venía a la vida de la iglesia. Y entonces, en este capítulo 5, Pedro da un consejo a la familia de la iglesia. ¿Para qué? Para que estuviera preparada, ¿sí? Está llegando a esta conclusión de esta carta y Pedro da ciertas instrucciones importantes, ¿sí? A la vida de la iglesia, instrucciones o amonestaciones, que todas ellas nos llevan al punto de obedecer a Dios para glorificarle en todo. En medio de esa experiencia tan difícil, en medio de esa experiencia de persecución, el creyente tiene que obedecer a Dios. Y esa obediencia va a glorificar a Dios. En esa persecución, el llamado de Pedro es a caminar en esa humildad, a estar atentos, a no estarse distrayendo con las cosas del mundo, a no estar distraídos pensando en las cosas del mundo y no perder la esperanza. Esto es básico. El mundo está perdiendo la esperanza, más por este tipo de situaciones que le cae como de sorpresa. Empiezan a perder la esperanza, empiezan a creer que ya no hay remedio para la situación. Y nosotros sabemos que sí la hay. Que si bien es cierto, este mundo es pasajero, tenemos una eternidad con Dios cuando le recibimos, cuando le aceptamos, cuando aceptamos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado a no perder la esperanza. Entonces, en estos versículos que vamos a ver, es una exhortación a caminar en humildad. Hablar de esa humildad es confiar plenamente en Dios. Estar vigilando para resistir las tentaciones que nos ofrece el mundo, que el enemigo nos pone delante. Entonces, caminar en esa humildad. Cuando hablamos de humildad, de acuerdo a un diccionario bíblico, estamos hablando de una actitud de modestia y de obediencia, que está fundamentada en ese reconocer nuestra posición como criaturas delante de Dios. Entonces, el mostrar esa modestia, esa obediencia, es principalmente hacia Dios. Entonces, en este caso, Pedro está ordenando, es una ordenanza que le da a los creyentes, a someternos a Dios
primeramente y posteriormente ese sometimiento los unos a los otros. Hablar de sometimiento es hablar de una actitud de humildad, una actitud humilde, donde la obediencia, esa obediencia, está basada en el contexto de una relación. Primeramente nuestra relación con Dios, pero también una relación que tenemos como personas hacia las autoridades, hacia las personas en un ambiente laboral, en la iglesia también, en el matrimonio, en la familia, en la escuela. Eso es el sometimiento. Pues es una actitud humilde donde hay obediencia que está basada en el contexto de una relación. Entonces, en los versículos que hoy vamos a ver, Pedro nos está dando una exhortación a conducirnos como conviene, ¿sí?, a la vida del creyente. Vamos entonces a nuestra Biblia, a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Primera carta de Pedro 5:5, lo leo, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos versículos son de los versículos que muchas veces en las iglesias, en las congregaciones, son de los que a lo mejor más se escuchan, más se conocen, más se pronuncian. Pero ¿de verdad lo estamos viviendo de acuerdo a como Dios lo dejó establecido? Vamos a ver a qué se refiere entonces Pedro en este primer versículo. En primer lugar les dice aquí en este caso, a los jóvenes. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Jóvenes, aquí podemos pensar en la gente joven, en la gente menor a los 40 años. Pero cuando vamos al original, cuando vamos al griego, lo que nos está queriendo indicar aquí, se refiere a un joven, se refiere a una persona regenerada, pero recién regenerada, nuevo en ese camino del andar cristiano. Entonces, a esos nuevos, a esos pequeños, a esos jóvenes en cuanto a la parte espiritual, les dice Pedro que se deben sujetar. Sujetar hace referencia a una obediencia, a ser sumisos, a estar subordinados. Bueno, ¿a quiénes tienen que estar sujetos? ¿A quiénes tienen que estar subordinados u obedecer? Bueno, aquí Pedro está enseñando acerca del someterse a la persona que tiene un mayor crecimiento espiritual. Si bien es cierto, entre la comunidad de los creyentes no deben existir roces, no deben de haber guerras generacionales, sino un mutuo respeto, tanto de las personas mayores como de los jóvenes. Aquí Pedro nos está hablando de ese someterse principalmente a los de mayor crecimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué me refiero a un crecimiento espiritual? Porque puede haber personas mayores de edad que espiritualmente son pequeñas. Entonces, cuando se refiere a los ancianos, se está refiriendo aquí a esos supervisores, aquellos que tienen una sabiduría, ¿sí?, que proviene de la capacitación que Dios, ¿sí?, los ha llevado en ese caminar. Esa capacitación en las cosas de Dios. Tienen un conocimiento más experimental de la palabra de Dios. Son aquellos, los ancianos que se refiere aquí, son aquellos a los que Dios les ha dado la responsabilidad de cuidar a sus ovejas. A eso se refiere Pedro aquí. Y hoy, lo que hoy se vive muchas veces dentro de las congregaciones es una falta de respeto, una falta de sumisión a las autoridades. Y es una ordenanza que viene de Dios. Es algo que Dios ha establecido para el orden de la iglesia. Hoy la gente no se quiere someter, hoy la gente le falta el respeto a esas autoridades que Dios estableció, tal vez porque lo ven más joven, tal vez porque el caminar cristiano de otras personas ha sido de más tiempo y del pastor o del anciano ha sido de menor tiempo, pero tú no puedes juzgar el tiempo que Dios lo ha metido en ese camino. A lo mejor es de menor tiempo, pero Dios lo ha llevado a un crecimiento más rápido, a un trato en su vida para esa madurez. Entonces, aquí, en esa situación tan difícil que hoy se vive en las congregaciones, es una llamada de atención.
Una llamada de atención, ¿para qué? Para que vayamos, para que empecemos a caminar en esa sumisión, someternos los unos a los otros, pero principalmente estar sometidos a la obediencia a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hablamos de esa sumisión, está muy relacionado con la humildad. La humildad primeramente ante la grandeza y la santidad de Dios, donde el ser humano tiene que adoptar, ¿sí?, una actitud de rechazo hacia el orgullo, inclinándose a Dios. ¿Para qué? Para obedecer su voluntad. Si bien es cierto, hemos escuchado, hemos estudiado acerca de la igualdad que hay dentro de la iglesia, pero también hemos escuchado y hemos aprendido acerca del orden que Dios ha establecido dentro de las mismas. El orden y dirección en la congregación, donde Dios estableció a esos ancianos, obispos o pastores para el cuidado de su iglesia, de sus ovejas. Entonces Pedro hace un llamado también a todos los creyentes dentro de las congregaciones, como parte de ese cuidado de la iglesia, dice a someterse unos a otros, a ser sumisos unos a otros, como dice nuestro versículo. Hablamos de sumisos, estamos hablando entonces de esa obediencia, de esa subordinación. Si bien es cierto, en los primeros versículos del capítulo 5, Pedro exhortó a los líderes a crecimiento, a madurez, a dirección. Aquí la exhortación es a todos los miembros de la iglesia. Asimismo también lo hizo Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, donde les llama a someterse unos a otros en el temor de Dios. Lo que están promoviendo aquí la palabra, Pedro, Pablo, es la unidad. Es esa comunidad que debe haber dentro de las congregaciones. Vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículos 2 y 3. Efesios 4, versículos 2 y 3, que dice de la siguiente forma: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo que nos está diciendo tanto Pablo como en este caso Pedro que estamos estudiando, están hablando de ese aspecto en la vida de la vida cristiana, que es la mutua sumisión. Y entonces, regresando a nuestro versículo, dice también Pedro, revestíos de humildad. Cuando hablamos de esta palabra revestíos, en el original es como el vestirse con un nuevo atuendo. Pero también, ojo, lo que nos está hablando aquí en el contexto es fajarse o ceñirse. ¿Ceñirse qué? Un delantal como símbolo de servicio. Entonces nos dice aquí, cíñete de ese delantal de la humildad. La humildad está hablando de esa modestia, de esa sencillez. El delantal es considerado una prenda que utiliza el siervo. Entonces, para servir, ¿sí?, se necesita humildad. Hay gente que no quiere servir. ¿Por qué crees que sea? Si estamos hablando que el ser sumisos, el someterse, está muy relacionado con la humildad, ¿por qué la gente a veces no quiere servir? Porque le falta humildad. Entonces, revestirse, como dice aquí Pedro, es ponerse o quitarse, ¿sí?, una prenda. Es un modismo bíblico que nos identifica en un estilo de vida ético a los creyentes. Vamos a ver Efesios 4:24. Vamos a leer desde el versículo 23, que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Es como que te quitaste una vestimenta y te pones una nueva vestimenta. La vestimenta de la humildad, ¿sí? Esa es la respuesta al problema que hay dentro de la iglesia. Así como nuestro Señor Jesucristo se quitó ese vestido exterior, ese manto, esa túnica, y se ciñó la toalla, así cada uno de nosotros debemos de tomar esa actitud de siervos, de servirles a otros, la verdadera humildad, ¿sí?, como se describe en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al versículo 11.
Filipenses 2, versículos 3 al 11. Lo leo, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hablar de humildad no es denigrarnos a nosotros mismos, es más, no es pensar en nosotros mismos, simplemente es no pensar, ¿sí?, en nosotros para nada. Eso es humildad, no pensar en nosotros para nada, es pensar primeramente en los demás. Como iglesia debemos preocuparnos por los demás, cuidar ese lugar a donde Dios nos estableció, a donde Dios nos arraigó, hacer ese trabajo, hacer esa labor que otros no quieren hacer. Nunca podremos someternos los unos a los otros si primeramente no nos sometemos a Dios. Por eso dice al final de nuestro versículo que estamos estudiando: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es una cita del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 34. Proverbios 3:34. Se los leo en una versión más sencilla, palabra de Dios para todos. Dice: se burla de los burladores, pero es bueno con los humildes. Se está hablando de Dios. Es bueno con los humildes. Existe y exige gracia el podernos someter los unos a los otros. Necesitamos la gracia de Dios, y Dios nos puede dar esa gracia si primeramente nos humillamos delante de Él. Por eso dice: Dios resiste. ¿Qué quiere decir esa palabra? Se opone, se pone en contra. ¿De quiénes? De los soberbios, de los que quieren pasar por encima de otros, y de esos hay muchos a veces dentro de la iglesia. Y da gracia a los humildes. ¿Qué quiere decir? Dar gracia. Él concede esa gracia, ese favor. ¿A quiénes? A los humildes, a los sencillos de corazón. Dios resiste al orgulloso porque detesta el pecado del orgullo. Vamos a verlo, libro de los Proverbios, capítulo 6, versículos 16 y 17. Proverbios 6, versículos 16 y 17, dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Ojos altivos se refiere a ese orgullo. ¿Qué pasó con Satanás? Fue el orgullo lo que convirtió a ese ángel con gran brillantez en Satanás, en un ser que quiso ocupar el lugar de Dios. El orgullo. Fue el orgullo que llevó a Eva a tomar de ese fruto prohibido por llegar a ser como Dios. Las evidencias de un orgullo dentro de las congregaciones se ven fácilmente. Es que ya me voy porque quiero crecer más. Es que yo voy a buscar a dónde me voy a congregar. Eso es puro orgullo. Yo te voy a decir a dónde te puedes congregar. Orgullo. Porque entonces estamos hablando que Dios no tiene la capacidad para arraigarnos en un lugar, y que no necesitamos de Dios, que nosotros mismos podemos decidir a dónde congregarnos. Si estás en un error, porque el que arraiga, el que establece, el que nos planta en un lugar es Dios. Eso es la vanagloria de la vida, el orgullo, y eso es una evidencia de una vida mundana, como lo dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Hablar de esa vanagloria es hablar por una obsesión de conseguir un nivel mejor, un nivel mayor. Darse la importancia a uno mismo, eso es vanagloria de la vida. Y el único antídoto en contra del orgullo es la gracia de Dios. Si recibimos esa gracia, cuando nos sometemos a Él, el mostrar esa humildad delante de Él, vamos a poder recibir de su gracia. Y la evidencia de que esa gracia está en nosotros es cuando nos sometemos los unos a los otros. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Contra Dios no cabe la arrogancia, no cabe la altanería. Él todo lo sabe, todo lo ve y todo lo puede. Entonces, una medida de prudencia en la vida del creyente es someterse a Dios de buena gana y esperar su favor y aceptación. Humildad delante de Dios. Someternos delante de Dios, nos vamos a poder someter los unos a los otros. Vamos al versículo número 6, que dice Pedro ahí. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces el llamado es humillaos, ¿sí? Caminar en esa humildad, ser humildes. Es una de las características que mostró nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo Él lo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hablar de esa humildad es hablar de una condición de humildad, de sencillez. La sumisión es un acto de fe. ¿Por qué? Porque nos lleva a confiar plenamente a Dios, de que Él va a dirigir nuestra vida, en que Él va a obrar, ¿sí?, para sus propósitos en nuestra vida. Cuando la gente no se quiere someter a otros, es porque piensan que se van a aprovechar de ellos. Pero dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, no cabe eso, porque confiamos todos en Dios y todos nos sometemos los unos a los otros. El problema está cuando llega un orgulloso, lo que va a traer es división. Lo que va a traer dentro de la iglesia es destrucción, ¿sí? Si caminamos todos en humildad, todos nos podremos someter primeramente a Dios y también los unos a los otros. Esta humildad tiene que ser mostrada, ¿sí?, no solo en esa relación los unos con los otros, sino principalmente con Dios. Cuando en ese tiempo, cuando Pedro escribió esta carta, había esa persecución, había esa aflicción, ¿sí? Ellos entendían que esa aflicción, esa persecución, no había sido enviada por Dios. Sí era permitida por Él, pero no era enviada por Él, sino que el creyente tenía que aceptar esa prueba, ¿sí?, con humildad, entendiendo que Dios lo estaba permitiendo porque Él sostendría a su pueblo. Y Él, como vamos a ver en la parte final de nuestro versículo, dice, los exaltaría a su tiempo. Por eso dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y esto es bien importante. Aquí exaltación está hablando de elevar o de levantar. Son palabras también de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios nunca va a exaltar a nadie si la persona no está lista para eso. Lo vamos a ver con unos ejemplos, pero el principal ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Primero tuvo que pasar por la cruz para luego recibir la corona. Primero pasó por el sufrimiento para después recibir la gloria. ¿Dónde lo podemos ver también ejemplos? La vida de Moisés. Tuvo que estar 40 años en el desierto para que después fuera utilizado, ¿sí?, por Dios para sacar así a ese pueblo de la esclavitud de Egipto. O José tuvo que pasar primero bajo esa mano de Dios. Tuvo que pasar, primero tuvo que ser vendido, después fue calumniado, también tuvo que estar en prisión, pero después fue elevado al trono ahí en Egipto. Entonces, es necesario, ¿sí?, es necesario primeramente pasar por esa prueba, pasar por ese fuego de prueba para después recibir, ¿sí?, para después ser levantados por Dios.
Una de las evidencias del orgullo es la impaciencia hacia las cosas de Dios, es la impaciencia hacia el trato de Dios. Y una de las razones para ese sufrimiento es que podamos aprender a ser pacientes. Tenemos que estar alertas, caminar en humildad, caminar en esa serenidad, ¿sí?, en medio de esas persecuciones. Y uno de los beneficios que podemos recibir es permitir que Dios lleve nuestras cargas, como dice el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando vuestra ansiedad, dice echar, quiere decir lanzar sobre. Cuando hablamos de ansiedad, si bien es cierto, estamos hablando de las preocupaciones, también esa palabra nos habla de los afanes. ¿Sí? Tenemos que llevarlos a Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Hablar de ese cuidado quiere decir que Dios, ¿sí?, tiene ese interés por nosotros. Le importamos a Dios. Aquí Pedro está citando lo que dice el Salmo 55:22. Salmo 55:22 dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Él va a llevar, ¿sí?, por nosotros esas cargas, esas persecuciones, esos sufrimientos. Si Él llevó nuestro pecado, si lo puso sobre nuestro Señor Jesucristo, ese pecado, también Él está dispuesto a llevar sobre Él las ansiedades, los temores. Esa ansiedad, como dice aquí Pedro, está haciendo referencia a los afanes. Nos podemos perder de la bendición de Dios por afanarnos por las cosas del mundo. No nos podemos angustiar por lo que está pasando hoy en el mundo. Tenemos que ser cuidadosos, sí, pero no angustiarnos, porque Dios tiene el control de las cosas. La angustia nunca ha resuelto ningún problema. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos ansiosos? Pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros y entonces nosotros buscamos ayudarle. Pensamos que no nos ama y entonces empiezan a buscar el amor en otros lugares. El estar ansiosos también es pensar que Dios no tiene el poder suficiente para librarnos de los peligros y entonces empiezas a buscar ayuda en otras personas. La ansiedad es una muestra de la falta de dependencia al control de Dios en tu vida. Necesitamos la paz interna de Dios en nosotros. ¿Para qué? Para salir victoriosos, para triunfar en medio de la prueba, en medio de la persecución. Es entrega y rendición a Dios. Si tú conservas las pequeñas preocupaciones, esas pequeñas preocupaciones se volverán grandes problemas. Cada vez que venga una nueva carga a tu vida, tienes que recordar que ya le has entregado a Él todo eso. Es una fe absoluta la que honra a Dios. Lo que ocurre con mucha frecuencia es que a veces le confiamos a Dios solamente en una parte, nuestras cargas o nuestros problemas. Y luego que se los quitamos para depositarlas en nosotros nuevamente. Dios muestra ese amor, ese cuidado a nosotros cuando nos da el valor, cuando nos da la sabiduría, cuando nos da la fuerza y nos da la fe para confiar en Él plenamente. Algunos les dan sus cargas a Dios y esperan que Dios lo haga todo y no es así. Sí es importante depositar nuestras cargas en Él, pero también que estemos preparados cuando tengamos que dar esa respuesta. Termino con esto, lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ese es el llamado a nuestra vida. Confiar, encomendar nuestra vida en sus manos. Es confiar plenamente en Él. Y para confiar plenamente en Él, se trata de estar revestidos de humildad. Hermanos, muchas gracias. Gracias por seguirnos escuchando. Gracias por tomar ese tiempo de escuchar las enseñanzas. No se olviden, está iniciando un nuevo trimestre de Instituto Bíblico. Una muestra de humildad
es aquellos que están dispuestos a aprender. A pesar de que digan no tengo tiempo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que no le entiendo. Una muestra de humildad es estar dispuestos a aprender. Cuídense mucho, muchas gracias, Dios les bendiga a todos. Esperemos que podamos ya vernos pronto. Gracias.